continuación vamos a entrar a un panel muy interesante denominado Encuentro de Jefaturas de Área de Derecho Laboral de la Universidad Libre Visión País. Para ello, invito a los siguientes expositores que nos van a acompañar en tarima. De la seccional, Jefatura Seccional Pereira, Laura Isabel Naranjo. De la Jefatura Seccional Cúcuta, David Lisandro Jacome Sánchez. De la Jefatura Seccional Cali, Fernando Londoño Hurtado. Pueden ir subiendo a tarima, por favor, y nos vamos sentando. De la Jefatura Seccional El Socorro, Carlos Fernando Morantes Franco. De la Jefatura de la Sede Principal Bogotá, Edgar David Pérez Sanabria. Y de la Jefatura Seccional Barranquilla, Rafael Rodríguez Mesa. Un aplauso para nuestros panelistas. Y también quiero presentar a el moderador que va a ser el doctor David Pérez Sanabria, jefe del área laboral de Bogotá. Así que un fuerte aplauso para ellos y vamos a comenzar. Por favor, sonido nos ayuda con los 3 micrófonos habilitados para que esta ponencia, este panel, lo podamos desarrollar. Aló. ¿Quién va a iniciar? Listo. Este también, solo es encenderlo. Bienvenidos. Lástima, Laura. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidos a este evento final del primer día de nuestro congreso. Doctora Cristina, nos dejó verdaderamente abrumados. Muchas gracias. La finalidad del panel de hoy es ratificar el trabajo realizado por las seccionales de nuestra universidad. En este momento seguimos esperando por la doctora Laura Isabel Naranjo, que viene de la seccional de Pereira, pues venía en transporte terrestre y ha tenido algunas dificultades. Entonces, si ella llega, hacemos de cuenta que no se nota, la dejamos entrar tranquila y para que no pase angustias. La finalidad de ratificar el trabajo realizado en el marco del séptimo Congreso Internacional, además, pues es visibilizar a nuestros profesores en el trabajo que hacen en las regiones, que es muy importante, y el derecho laboral de a poco ha ido profundizando en la idea de llegar a las regiones. Tenemos normas de orden público nacional, pero diferentes circunstancias en los diferentes territorios que obviamente se aíslan, se distancian de las realidades legales. Por eso, dada la participación que tiene la Universidad Libre en toda Colombia, pues nos hemos preparado a partir de la Ley 2466 del 2025, reforma al Código Sustantivo del Trabajo, preguntarle a nuestros diferentes compañeros cuáles son los impactos, las implicaciones que se vienen generando dentro de ese escenario para, para que nos cuenten y para que nos terminemos consolidando en la historia de si la norma resulta efectiva y si es tan necesario estar haciendo reformas a menudo. Si, como lo decía la doctora Cristina, se desaparece el trabajo, el contrato de trabajo, se modificó, cambió, o por el contrario tenemos que entender en palabras recientes que me dio el doctor Sandro Jacome y respetando las diferentes profesiones de fe, que todos somos hijos del mismo Dios y que al final merecemos el mismo trato independientemente de las legislaciones. Sin embargo, en la reforma laboral, como novedad, se ha incluido una especie de particularidades en algunos escenarios, como el trabajo doméstico, como el trabajo de plataformas, como el trabajo de estudiantes de medicina. Es decir, se han incorporado más de 10 o 12 figuras de contratos particulares. Y en ese escenario quiero comenzar con el profesor Rafael Rodríguez Mesa de la seccional de Barranquilla para que nos cuente en qué consisten esas novedades, cuáles son
los estímulos que la ley promueve y de verdad si eso va a generar algún impacto. Profesor Rafael, bienvenido. Muchas gracias, doctor David, y a todos los presentes, nuestros colegas. Y es importante porque en este corto tiempo, porque ustedes mañana son nuestros invitados, no somos los anfitriones, somos de casa, escuchando con atención lo planteado por la doctora Mangarelli, por el doctor David de España, por el doctor Jean-Michel de Bélgica. Esta reforma a la legislación laboral colombiana, la ley tiene, en mi concepto, tres grandes segmentos. Uno, las relaciones individuales de trabajo. Allí, por ejemplo, los trabajadores habían perdido con una ley del año 2002, etcétera, 100% de recargo nocturno, trabajo en dominicales y festivos, etcétera. Esa parte de derecho individual, junto con obligaciones nuevas de los empleadores, reglamento interno y demás, es lo que más trascendencia ha tenido. Pero hay una segunda parte muy interesante que es cómo se busca formalizar a 10 grupos de trabajadores colombianos que están en la informalidad. Deben saber que aproximadamente el 55% de los trabajadores colombianos, o sea, de los que conforman el mundo del trabajo, están en la informalidad. Y una tercera parte que son políticas de generación de empleo, como el programa Crea Empleo, Primer y Último Empleo, Ruta de la Empleabilidad. Entonces, los 10 grupos que se busca formalizar son los siguientes en la ley. Uno, los aprendices del SENA, es decir, los que tienen contratos de aprendizaje. Segundo, los estudiantes internos de medicina. Tercero, los trabajadores digitales en servicios de reparto, que hablaba la doctora Mangarelli extensamente, que el doctor Jacome es su tema. Yo voy a hacer solamente un pequeño introito que se van a dividir supuestamente entre subordinados para que se les aplique el código sustantivo del trabajo e independientes, pero que en todo caso en sus riesgos laborales la empresa, plataforma, será la que lo pague. El cuarto grupo, y es complejísimo, es el de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico. El quinto es el de los trabajadores migrantes, sobre todo cientos de miles de venezolanos que han venido a Colombia por razones conocidas, como deben saberlo ustedes, que en los años 70 y 80 se fueron 6 millones de colombianos para allá. Ha sido un movimiento pendular. Otro importante es el de los deportistas profesionales. Séptimo grupo, periodistas, comunicadores sociales y afines. El octavo grupo es el de las madres comunitarias, trabajadores de hogares infantiles y madres sustitutas. El noveno grupo es lo que se llaman los manipuladores de alimentos del programa de alimentación escolar PAE. Y un último grupo que es el que busca la formalización y aportes a la seguridad social en microempresas y en hogares. Entonces, rápidamente vamos a decir lo siguiente. Hay unos grupos que tienen que ver con el Estado. Y voy a empezar por donde no debo, pero prefiero empezar por ahí. Lo que tiene que ver con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene que ver para los extranjeros con la niñez, cuidado de niños expósitos, etcétera, etcétera. Estas mujeres, sobre todo, que se conocen como madres comunitarias, madres sustitutas y trabajadores de hogares infantiles, deben ser formalizadas mediante como trabajadoras oficiales, o sea, trabajadores del Estado, pero con contrato de trabajo, a más tardar por grupos en el año 2029 o antes,
si la disponibilidad presupuestal lo permite. El segundo grupo que también tiene que ver con el Estado es lo que se llama el PAE, Programa de Alimentación Escolar, que busca la formalización de estos trabajadores también como trabajadores oficiales que se llaman personas o trabajadores manipuladores de alimentos del PAE. Y ahí la ley sí trae unas cifras. En este año ya se debe formalizar el 25%, en el 2026 ya 50%, en el 2027 75% y en el 2028 el 100%. Esta formalización queda a cargo del Ministerio de Educación Nacional a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Guapa. Entonces, debo decir una cosa que es política, pero que es así. El Congreso colombiano se negó a aprobar esta ley siempre. Estaba engavetada durante 10 meses. Cuando hubo una convocatoria presidencial a una consulta popular, se salió, se sacó, se mandó a la Comisión Cuarta. Yo participé en esos debates de la Comisión Cuarta explicando a esta comisión la importancia de que esta ley fuera aprobada. Muy bien. Entonces, después de estos dos, yo veo problemas en otros grupos y voy a empezar por el más problemático, como lo estoy viendo en Barranquilla y en la costa. En Barranquilla y en la costa, que es el de las trabajadoras del servicio doméstico. ¿Por qué? Porque se está dando una cuestión bastante inquietante. ¿Cuál es? Que muchas personas me han reportado, porque la ley ordena un contrato de trabajo, muchas, a pesar de que la ley dice que no tienen por qué salirse del régimen subsidiado en salud, dice, no acepto el contrato porque pierdo entonces muchos beneficios que me da el hecho de estar cisbenizado. Hay un problema complicado porque la ley tiene la interesante tarea de tomar a estas personas, formalizarlas, ¿para qué? Para que en un futuro tengan una pensión. Porque en todas estas grupos de trabajadores, que solo he hablado de 4, lo que se busca también es fortalecer el sistema de seguridad social para que en un futuro, gracias, 3 minutos me quedan, puedan tener acceso a los riesgos laborales. Imagínese el lío en que se mete una persona que tiene una trabajadora doméstica, lo hablamos en la mesa ahora, y cortando la carne se mutila un dedo, si no tiene RL. Entonces, eso es lo que se busca. Sobre los aprendices del SENA también es muy importante porque la ley dice, deberán firmar un contrato de trabajo a término fijo que no puede ser superior a 3 años. Y hay una circular externa, la 083 del 2025, que ya regula esta situación. El otro grupo, para ir avanzando rápidamente, es el de los estudiantes de medicina en ejecución del internado médico obligatorio. Es muy importante porque ellos van a recibir, no tenían formalización, no estaban laboralizados, van a recibir estos estudiantes de internado un salario mínimo que les va a pagar la ADRES, que es la ADRES, el fondo que reparte los ingresos en el sistema de salud, y se va a cotizar para pensiones, salud y riesgos laborales. Otro grupo es el de los deportistas profesionales. Miren, ese ha sido un problema. Un poquitico de los 2 minutos que me quedan. Cada vez que los deportistas profesionales en este país amenazan, entre comillas, con hacer un sindicato, sale un garrote.
ahí sí no ven lo de los países rectores. Las 3 ligas más ricas del mundo son las de Estados Unidos: MLB Béisbol, NFL Fútbol Americano, NBA Básquetbol. Y tienen poderosos sindicatos y hacen huelga muchas veces. Muchas veces han hecho huelgas, las 3 ligas. No pasa nada. Y lockout. También los dueños de equipos han hecho paros. Entonces yo creo que se abre la posibilidad real de que estos trabajadores deportivos puedan formalizarse. Muy bien, viene otro grupo, digo, los trabajadores de las artes y de la cultura y los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines. Con una cosa muy interesante, la norma dice, es que su jornada de trabajo empieza desde el momento en que llegan al estudio, es decir, desde el momento en que empiezan a hacer las pruebas de sonido, las prácticas y demás, porque antes les contaban el tiempo desde que empezaba el programa o desde que empezaba la filmación original del programa. Entonces, para terminar, ¿cuál es el problema que yo veo? La ley es muy reglamentarista. Es un gran reto del Ministerio de Trabajo y en general del gobierno actual rápidamente, porque hay pocas normas que ya están vigentes, otras a los 6 meses que se cumplen la reglamentación en diciembre y otras al año que se cumplen en junio del próximo año. Entonces, la clave es que salgan rápidamente los decretos reglamentarios. ¿Cuál es la ventaja? Además de dignificar, darle un trabajo digno a estos trabajadores que siempre fueron informales, que puedan cotizar al sistema de seguridad social, que el sistema de seguridad social se fortalezca y pueda haber más pensionados, porque sepan, solo hoy en Colombia, que todavía no ha pasado la reforma pensional, solo 24 de cada 100 adultos mayores de 65 años está pensionado. Eso es un horror social, cuando en Argentina son 92, en Chile, en Uruguay son 88, 89 y así sucesivamente. Entonces, esta es mi intervención, les agradezco su atención y vienen los otros colegas. Gracias, profesor Rafael. Por fortuna, el profesor Fernando Londoño trajo esferos de 3 colores. Utilicé los 3 ahí. Vamos a tener un esfero verde, rojo y uno negro para no interrumpir. Entonces los colores, cuando ya sale rojo, estamos al borde. Bien, ahí hay un panorama inicial de algunos escenarios de labor que quiso el legislador establecer regulaciones especiales. Una de las primeras conclusiones es sobre su posible falta de eficiencia, sobre la imposibilidad de lograr formalizar con la ley estos escenarios, porque al final, siempre que se impone regulación, se aumentan las tasas de informalidad. Hay siempre ese ciclo a esperas de, como bien lo decían en las intervenciones, de que el juez sea el que termine otorgando o devolviendo esos derechos. Pero hay una bien particular que yo sí de entrada quiero criticar, y es la regulación sobre el trabajador de plataformas, porque estábamos esperando allí que por medio de la recomendación 198, pues se habilitara de una vez por todas la regulación y se dignificara el trabajo de plataformas. Solo que el legislador dio 2 opciones. Será el empleador o la plataforma el que le indique quién es trabajador subordinado y cuál es trabajador autónomo. Profesor David Jacome, de la seccional de Cúcuta, yo en lo particular pienso que eso no va a lograr dignificar ni visibilizar ningún derecho frente a esos trabajadores, pero usted que conoce mejor el asunto, cuéntenos cómo opera y qué ocurre en su región con este tipo de trabajadores. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor Edgar. Buenas tardes al resto de compañeros que comparten nuestra jefatura de área. Buenas tardes a todo el público. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo prácticamente con eh, lo, lo que usted acaba de comentarnos, porque realmente la ley 2466 de 2005, que reformó parcialmente el Código Sustantivo del Trabajo, lo hizo muy someramente y prácticamente que no nos dijo nada. Simplemente lo que
viene y nos dice es que hay unos trabajadores que son autónomos y unos trabajadores que son dependientes, pero pues realmente eso en el ordenamiento jurídico nacional pues ya lo entendíamos, ya lo sabíamos, ya lo manejábamos. Adicional a eso, lo único que se incorpora dentro de esta nueva normatividad es desde el artículo 24 hasta el artículo 30. Sí, y en ese sentido se dice solamente o se habla sobre lo que es un trabajador digital y específicamente el de reparto. Esto tiene algunas especificidades. Si empiezo a revisar, por ejemplo, temas que tienen que ver hoy en día con los avances tecnológicos frente a la descentralización y a la centralización de cada una de las redes de blockchain o de las redes de BitTorrent que se encuentran alojadas dentro de los contratos inteligentes controlados por algoritmos y por software. Entonces, en esas realidades, la nueva normatividad no ha implementado o no conoce esas nuevas visiones que se encuentran dentro de la planetización. Eh, Eso nos hace pensar que la prestación personal del servicio no se revisó con juicio para poder incorporar una profunda reforma a lo que tiene que ver con las plataformas digitales y con las plataformas de reparto. Si yo quisiera hoy extenderme frente a este tema, pues créanme que tendríamos que por lo menos 2 o 3 días empezar a entender cada una de las parametrizaciones en las diferentes cadenas de bloques que existen. Y pues el trabajo de hoy no es ese, sino precisamente como lo está diciendo el doctor Edgar David, es mirar desde cada una de nuestras regiones cómo se está enfrentando el tema. Yo particularmente para este trabajo, para este tema, me di a la tarea de estudiar a los trabajadores de Andriver, que es un tema que compartimos en la frontera con Cúcuta, La Guajira y Arauca, donde muchos de nuestros hermanos venezolanos también hacen la prestación personal del servicio de manera autónoma y algunos de manera autónoma, sin embargo, con una competencia desleal frente al gremio de la mancha amarilla, como les decimos nosotros en Cúcuta, que son los señores de los taxistas. Pues o lógicamente que hay una de competencia desleal porque de alguna manera esos trabajadores no eh, prestan sus servicios conforme a la regulación dentro del ordenamiento jurídico nacional. Ejemplo, los trabajadores de Andriver, en el caso de la frontera, pues no tienen técnico-mecánica, algunos no tienen SOA, otros no están, su vehículo no está en óptimas condiciones, otros de esos trabajadores no tienen PEP, no tienen visa de trabajo. Entonces viene otro problema que no lo ve la reforma 2466 de 2025 y es la resolución de este tema frente a las instituciones que tenemos planteadas dentro de nuestro Estado. Entonces, ahí tendría que intervenir, por ejemplo, migración, ¿cierto? Para mirar todo el tema de visa de trabajo, cómo es que estos trabajadores que prestan sus servicios personales lo están haciendo sin ella. Sí, en la reforma se toca la inscripción de estas plataformas en el Ministerio de Trabajo, pero fíjense bien que deja de un lado también al Ministerio de Transporte, que también tendría que intervenir. El artículo 26, por ejemplo, exige la identificación plena del trabajador. Tampoco lo ve la reforma hoy por hoy. Es muy frecuente ver cómo mediante los avatars digitales se pueden crear diferentes perfiles clonados y estos perfiles pueden ser alojados inclusive en algunas de estas plataformas y pues realmente no hay identificación frente al tema. Entonces, para ir concluyendo, porque el tema, como les decía, pues es bastante robusto, bastante extenso, quizás algunas de las palabras que estoy utilizando de pronto para algunos es primera vez que las estamos escuchando. Eh, eh, digamos que voy a pasar entonces a una de las posibles soluciones que
hemos podido encontrar. El artículo 75 de la Constitución Política nuestra nos habla del espectro electromagnético. El espectro electromagnético hoy está en cabeza del Ministerio de las TICs y está en cabeza de la ANDI, podría eventualmente bloquear estas plataformas si no entran en estas plataformas a regularse conforme a las situaciones que estamos viendo. Entonces, fíjense que sí hay solución, que no debemos esperar a que se desconozca el derecho y el trabajador deba acudir entonces a la jurisdicción ordinaria laboral para que se le reconozca el derecho vulnerado, sino que hay otros tipos de soluciones más rápidas, por ejemplo, con el tema del espectro electromagnético para que las plataformas sean bloqueadas. En ese sentido, es que vemos nosotros que estamos muy invisibilizados en frontera, pero adicional a eso vemos que hay un completo desconocimiento de los fenómenos tecnológicos que hoy se están manejando. La prestación personal del servicio ha cambiado completamente. Los algoritmos hacen que la prestación personal del servicio se revise, se mueva de otra manera. Y sin embargo, la reforma no es profunda y fíjense bien que simplemente enfatiza es en las plataformas de reparto, hace de pronto una extensión a las plataformas digitales, pero realmente cuando se habla de plataformas digitales, pues se está generalizando sobre muchos fenómenos tecnológicos que, como reitero, se desconocen hoy. Entonces, pues, querido jefe, compañeros, pues con esto hago mi intervención cumpliendo con el tiempo requerido. Gracias. Muchas gracias, profesor David Jacome. De la tecnología pasamos al campo. La reforma laboral ha incorporado una protección particular para el trabajo campesino y además ha incluido enfoque y perspectiva de género, es decir, dirigido a la mujer campesina. En ese sentido, pues, dada la geografía especial de la seccional El Socorro y la transformación que tuvo que vivir los aparatos productivos en la transición del cultivo del tabaco, ahora a volver la experiencia en el cultivo del café, pues lo que no cambió fue la informalidad del trabajador en el campo. Y ahí le abro el espacio entonces al profesor Carlos Morantes para que nos cuente cuál sería la incidencia o cómo proyectan en la región esa ahora nueva regulación sobre los derechos de la trabajadora campesina. Muchas gracias, mi querido jefe. El desarrollo del marco de la Ley 2466 trae un enfoque en el artículo 31, 32 y 36, específicamente dentro de ese capítulo que se enmarca, que el doctor Rafael nos explicaba sobre esa apuesta de medidas para la formalización del empleo. Saliéndome en el contexto y para darle un tributo a un argumento jurídico que es muy imperioso traerlo a colación, y es que pues toda la reforma se inserta dentro de un querer filosófico, en un deber ser, que es el del trabajo digno y el trabajo decente, que es el compromiso que trae la ley 2466 y que dice en grandes letras al empezar: es una reforma al Código Sustantivo del Trabajo, pero es una reforma que se desarrolla en esos dos conceptos. Son dos conceptos filosóficos, y lo digo así desde esa medida, saliéndome, y aún así, porque hablábamos esta mañana sobre ese aspecto, pero resulta insoslayable hacer esta reflexión para pasar al punto ya de la operacionalización frente al trabajo rural y agrario, y también la dignificación de la mujer rural y campesina. El tributo del trabajo digno es esa arquitectura de derechos que están consagrados en unos principios, y que es todo ese abordaje que desde el Tratado de Versalles, desde principios del siglo XIX,
se terminaron por concretar en el Tratado de Versalles y que la apuesta de la OIT ha sido desarrollar esos postulados y principios pro homine que garantizan un trabajo digno para las personas. La tendencia ahora, a finales del siglo XX, y es el nuevo concepto, trabajo decente. No es lo mismo hablar de trabajo digno a hablar de trabajo decente, y ahí la arquitectura se basa entonces en unos 4 pilares que en primera medida buscan superar una gran crisis, y es la crisis de la informalidad, la formalización del empleo, el diálogo social, la promoción de las garantías de la seguridad social, per se también de las de la protección social, que es una dimensión mucho categóricamente mucho más amplia de protección de derechos. Y estos aspectos que como pilares el doctor Jean Michel Servat hoy nos hizo una magnífica reflexión, una cátedra inaugural, y en la que concluyó certeramente de que no es esencial imponer las sanciones, sino que la medida más eficaz es la mediación. En esa perspectiva y llevando al enfoque estas 3 normas dentro de la Ley 2466, la formalización del trabajo agrario rural, la protección del trabajo femenino y campesino y el trabajo agropecuario, se desarrollan en un contexto de un país, de un territorio y de una nación heterogénea, de múltiples culturas, de múltiples nacionalidades, porque no somos una misma, y hemos de entendernos así. En el Socorro, por ejemplo, son muchas las familias campesinas dedicadas al trabajo del café, otras dedicadas al trabajo de cultivos, que todos tienen un común denominador: son ocasionales, transitorios. Esto genera una gran dificultad para generar los contratos o generar los desafíos en los que nos compromete la misma Ley 2466, porque nos dice que la regla general ha de ser el contrato a término indefinido, pero el costo laboral para formalizar el trabajo a término indefinido, cuando la cosecha de café solamente dura entre 4 y 6 o 8 semanas en promedio. Entonces el costo es bastante alto, inclusive para otras labores en las que se debe dedicar tiempo en las noches para cuidado de los cultivos, en los cultivos de flores, en los cultivos en donde se exigen jornadas aún más extendidas. El costo laboral ahora pues viene a ser mayor por los temas derivados de esos aspectos del recargo nocturno, del trabajo en dominicales y en festivos. Esto genera unas grandes dificultades y a mi entender, la confección de la norma es muy romántica, es idealista, pero la operacionalización está por enmarcarse en una política pública de formalización del empleo que busque dignificar esos postulados de trabajo decente, que son los que propende el diálogo social y la justicia social en un marco de igualdad y de garantía efectiva de esos derechos fundamentales para los trabajadores, y ahora con un marco muy fuerte en el artículo 32 para la protección de las garantías de las mujeres campesinas rurales, porque además de dedicarse al trabajo del campo, se dedican al trabajo del hogar. Y eso demanda entonces una doble jornada, y una jornada doble que no se reivindica. De ahí que hay una gran sensibilidad y una búsqueda que debe establecerse por generar normas que sean específicas para un país que tiene una economía primaria por excelencia, economía primaria que es la de dedicarse al trabajo del campo. No obstante, las normas que se han desarrollado, y a pesar de que la Ley 2466 tiene un interés de fortalecer el trabajo decente y el trabajo digno, aún se queda corta en la especificación de dirigir normas que garanticen con eficiencia
esos contratos a término indefinido, porque realmente sería muy difícil que un empleador en el sector rural contrate a alguien a término indefinido. Tremendamente difícil. Y ahora con las exigencias que vienen. Esto nos llama a reflexionar, nos llama a pensar en ese gran abismo que existe entre la ciudad urbana, que es a la que se dirigen estas normas principalmente, y nuestro país, que es más del campo, un territorio que muchas veces ha sido olvidado y que necesita de nuestro enfoque direccionado hacia estos territorios para fortalecer a tantas humanos y humanas que requieren de nosotros como laboralistas. La universidad a mí me ha enseñado algo muy valioso, y es que antes de un trabajador o una trabajadora, lo que hay ahí es un ser humano que necesita de nosotros. Por eso nos formamos en la Universidad Libre, y alabo mucho el trabajo que hace el Congreso, que hace la universidad en el marco de estos encuentros, porque nos llama a reflexionar y nos llama a motivarnos en las personas que realmente nos necesitan a nosotros. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Continuamos. Gracias, profe Carlos Morantes. Dentro de la reforma no se incluye un grupo poblacional que desafortunadamente no deberíamos estar hablando de ellos, pero pues en nuestra realidad y la dinámica de las leyes sociales es adecuarse a las realidades que vive la sociedad. El flagelo del secuestro en Colombia es un tema que ha acompañado toda la mitad del siglo XX y ha acompañado lo que llevamos del siglo XXI, desafortunadamente. Sin embargo, la respuesta del legislativo frente a eso fue pensar en algún momento en cuál era la situación del contrato de trabajo cuando secuestraban al trabajador. Se presentan unos impactos, no se habla como un fuero de estabilidad laboral reforzada, pero en la inquietud que presenta el profesor Fernando Londoño de la seccional de Cali, pues terminamos consolidando en la reunión previa unas fórmulas que pueden en realidad estar presentando una nueva forma de fuero de estabilidad laboral reforzada, que muchas veces se invisibiliza porque las familias que padecen esta desafortunada situación, pues lo último que piensan es en judicializar o exigir del contrato de trabajo o de la relación de trabajo algún derecho. Sin embargo, pues le damos la bienvenida al doctor Fernando Londoño para que nos cuente sobre esa importante novedad legislativa. Esta tierra tan querida y amada se ha visto lesionada por este flagelo denominado el secuestro, una conducta execrable que lesiona la dignidad humana. El primer secuestro registrado en Colombia se dio el 31 de enero de 1933 con la menor de edad Elisa Eder, hija del industrial Harold Eder, dueños del ingenio Manuelita. Así lo registró la organización País Libre y el diario El Tiempo. 33 años después, en 1965, es secuestrado su padre, Harold Eder, exministro de Hacienda y muerto en cautiverio. La suerte echada nos sigue persiguiendo, y el 30 de mayo de 1999 se da el horrible secuestro en la iglesia de la María. 194 personas secuestradas, niños, niñas, familias, e incluyendo el párroco. Frente a la acción inmediata del Estado, el ELN liberó 94 personas y se llevó 100 de las 191 que quedaban. Posteriormente, en abril 11 del 2002, las FARC cometieron el delito de secuestro con los 12 diputados del departamento del Valle del Cauca. 11 de ellos fallecieron en sentir de la FARC por una acción de fuego cruzado. Solamente quedó vivo el doctor Sigifredo López. Frente a esta situación, si observamos cronológicamente los hechos, el último secuestro masivo se dio en abril 11 del 2002. Y por supuesto, el estamento se siente lesionado
y reacciona frente a él porque los diputados hacen parte de él y le toca tocarse. Entonces, expide la ley 986 de 2005, pago de salarios, prestaciones y honorarios de los secuestrados. La norma establece que para los contratos a término indefinido, los trabajadores que sean secuestrados, el empleador está en la obligación de seguir pagando salarios y prestaciones hasta cuando se produzca la libertad del secuestrado o aparezca vivo y muerto o se produzca la declaración de muerte. Pero para el contrato a término fijo, el legislador determinó que los pagos y salarios únicamente irían hasta el vencimiento del contrato. Una inequidad ostensible, toda vez que mientras el contrato de trabajo a término indefinido, el pago de salario y prestaciones se mantiene hasta cuando la persona sea liberada o hasta cuando aparezca viva o muerta o hasta cuando se declare la muerte presunta. Para el contrato a término fijo, el pago de salarios y prestaciones únicamente se da hasta el vencimiento del contrato. No entendiéndose que lo que genera la bondad de ese pago de salarios y prestaciones sociales no es el hecho de la vinculación contractual, sino el hecho del secuestro. No importa qué tipo de vinculación tenga la persona, es el hecho del secuestro la que debe permitir pagando los salarios y prestaciones a las familias de esas personas que han sufrido ese flagelo. Frente a eso, la Corte Constitucional se pronunció con sentencia C-613 del 2015 que declaró exequible la norma. Pero frente a eso, yo presento una tesis. La norma fue muy clara cuando dijo que el pago de salarios y prestaciones en los contratos a término fijo irían hasta el vencimiento del contrato. Y la norma es muy clara, hasta el vencimiento del contrato. Por lo tanto, no es el juez el que determina cuándo se vence el contrato. Es el legislador el que lo tiene establecido. En el antiguo 46 del contrato a término fijo, se establecía que el contrato iría hasta la fecha de su vencimiento y si no se pasaba una carta con 30 días de antelación, él se prorrogaba automáticamente. En el nuevo estatuto laboral se habla de prórroga pactada y prórroga automática. Y se sigue hablando de que si no se pasa la carta, el contrato se prorroga. La norma no hizo excepción de si se encontraba secuestrado, de si se encontraba en cuidados intensivos, de si no aparecía. Simplemente dice, si no le pasa la carta, el contrato se prorroga. Por lo tanto, este contrato, con la nueva legislación, está llamado a prorrogarse hasta llegar al cuarto año para convertirse en contrato a término fijo, como lo establece la nueva norma. De esa manera, se le da la misma equidad al trato de las familias de los trabajadores con contrato a término fijo inferior a un año que a los contratos de trabajo a término indefinido. Pero una iniquidad adicional es el hecho de que no entiende uno por qué el Estado se quita la responsabilidad de encima y se la traslada íntegramente al empleador, generándole la obligación del pago de salarios y prestaciones. Cuando el artículo 2 superior establece que el Estado debe velar por la vida, honra y bienes de sus ciudadanos. Y parte de que haya secuestro, de que haya delito, de que haya impunidad, se debe a la corrupción, se debe a las faltas de oportunidades, a que todas las personas no puedan estudiar, a que no hayan opciones de trabajo. Y esas políticas públicas le corresponden al Estado. Por lo tanto, de alguna u otra forma, el Estado debía de concurrir en esa obligación por lo menos en un 50%, como mínimo. La norma, adicionalmente, presenta una omisión legislativa muy triste, porque el legislador únicamente cubrió los contratos de trabajo a término indefinido y a término fijo. La cuestión que le llama a uno mucho la atención es que el legislador no tiene en cuenta que para ese entonces existían 4 tipos de contratos: indefinido, fijo,
de obra o labor contratada y el contrato de corta duración accidental o transitorio no mayor a un mes de que habló el colega y que se da en el campo. Entonces, si hay 4 trabajadores con 4 contratos disímiles, indefinido, fijo, de obra, de corta duración que lo secuestran, cuando se venga la consulta, a la señora del contrato indefinido se le dice que con ella no hay problema porque hay una norma que la ampara. El del contrato a fijo tampoco hay problema, pero el indefinido y el de corta duración no se le van a pagar salarios y prestaciones porque el legislador no los incluyó dentro del beneficio. Esa omisión legislativa, por supuesto, tiene que ser salvada. Y la única forma de salirle adelante a esto es a través de la principialística, principio de igualdad, de trato. Si los otros 2 contratos tienen ese beneficio y bondad, lo deben de tener estos también. Digamos que el secuestro genera suspensión del contrato de trabajo, sin duda alguna, porque está tipificado en el artículo primero del en el numeral primero del 51, fuerza mayor o caso fortuito. Y sabemos que cuando un contrato está suspendido, no se puede terminar. Muchas gracias. Bueno, por respeto a la larga jornada, hemos reducido los tiempos de nuestra intervención, pero intentando dejarles un rastro, un reflejo de más o menos cómo se enfoca, cómo se proyecta la reforma laboral, porque tiempo tendremos para discutir a partir de la vigencia del pasado 25 de junio. Dentro de las diferentes reformas que se vienen generando, hay cierto encuentro y choque con la vigencia que va a generarse a partir del 1 de abril del 2026 con el Código Procesal del Trabajo. Más allá de la discusión de si es nuevo, es reforma o adaptación, sí hay una enorme preocupación en torno a las circunstancias que presenta el denominado capítulo de procesos especiales. Porque en Colombia, las garantías constitucionales de estabilidad laboral reforzada venían siendo rápida y efectivamente protegidas por la acción de tutela. En el momento en que se incorpora dentro del proceso especial o dentro del Código Procesal, genera una discusión de si la tutela va a seguir siendo un mecanismo transitorio o por el contrario, lo que va a ocurrir es que gracias a la denominación de proceso especial, la tutela ya no va a ser el mecanismo idóneo para aquellos asuntos en los que se encuentren posiblemente vulneradas acciones de estabilidad laboral reforzada. Es así una inquietud que ha venido estudiando la profesora Laura Naranjo de la seccional de Pereira y por eso la invitamos a integrar esta mesa para que nos plantee las diferentes perspectivas o visiones que encuentra en esta reforma. Bienvenida, profesora Laura. Gracias, doctor. Bueno, esta tarde he querido analizar cuál es el impacto que va a tener el artículo 300 de la ley 2452 de este año en relación a los jueces laborales. Pero primero, quisiera yo realmente hacer como un recorderis, por así decirlo, de cuáles son esos fueros de estabilidad laboral reforzada que se tienen establecidos en nuestra ley y en nuestra jurisprudencia, ¿sí? Que ahorita, pues, adicionando el fuero del cual nos acaban de hablar, entonces podríamos nosotros ubicarlo aproximadamente en un grupo de 8, ¿sí? Entonces, primero, pues tendríamos el fuero del cual acabamos de hablar, que es el de las personas que han estado secuestradas, pero también tenemos un fuero, digamos que ha sido muy reconocido desde la sentencia 070 y reiterado en la sentencia 075 del 2018 por la Corte Constitucional, que es el de las mujeres en embarazo, ¿cierto? Entonces, digamos que este es como el
la primera aparición que se dio para esta clase de personas y que hoy nosotros la tenemos reconocido vía legal en los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Entonces, este es un fuero que no solo propende por la protección de la mujer en embarazo, sino además que propende, obviamente, por la protección de ese menor de edad. Pero paralelo con este fuero, también tenemos hoy el fuero de paternidad, el cual busca que nosotras las mujeres tengamos una garantía al momento de acceder a las fuentes de empleo. ¿Qué se dice con este fuero? Básicamente se dice que el padre de del bebé que está por nacer, cuya cónyuge o compañera permanente dependan económicamente de él, pues no podrá ser despedido. Digamos que esto es un gran avance de la ley, toda vez que al menos de la perspectiva de nosotras las mujeres nos permite decir, bueno, al momento de acceder a las fuentes de empleo, pues se restringe o se limita un poco la limitación que nosotros estábamos viendo, la discriminación que nosotros estábamos viendo, toda vez que al menos los hombres también van a verse abocados a la necesidad de manifestar cuando su cónyuge o compañera permanente esté en embarazo o en estado de gravidez y por ende, pues ellos no van a ser despedidos toda vez que vienen a gozar de las mismas protecciones que tendría la mujer si estuviera laborando o si fuera el fuero directo para ella, ¿sí? Ahí tenemos entonces, vamos con 3 fueros. Un cuarto fuero que a mí me parece bastante bonito es el de la mujer o madre o padre cabeza de hogar. Este sale o emerge por una jurisprudencia del año 2021, la 696, y aquí la Corte lo que hace es reiterar cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que se considere que la persona, pues en efecto, es cabeza de hogar. Recordemos que cabeza de hogar no es cualquier persona que de manera transitoria tenga el cuidado y el sostenimiento de sus hijos o de una persona que no necesariamente tiene que ser menor de edad, sino que se exige para considerarse cabeza de hogar, pues que el soporte del hogar esté en su radar de forma permanente y además que no cuente con la ayuda de cualquier otro miembro de su familia cercana. Entonces, digamos que este es otro fuero que aparece en la jurisprudencia, no tiene un desarrollo legal, pero pues es igual muy importante. Tenemos por otro lado el fuero de salud, que lo encontramos en el artículo 26 de la ley 397. Digamos que aquí se ha tenido un gran avance jurisprudencial, toda vez que al menos en este momento para la Corte Suprema de Justicia ya no se exige que la persona tenga como mínimo un 15% de pérdida de capacidad laboral, sino que es suficiente con que su discapacidad o su merma en las condiciones de salud le impidan llevar a cabalidad las funciones para las cuales fue contratado. Aquí entonces se exige del empleador que haya realizado ajustes razonables antes de proceder con el despido. Otro de los fueros que tenemos y que son ya, digamos que un poco más recientes o al menos de mucha utilidad y de desarrollo legal continuo, es el fuero que emerge de la queja de acoso laboral y de la queja de acoso sexual, ¿sí? Digamos que el de la queja de acoso sexual, pues apenas data del año pasado, la queja de acoso laboral sí viene desde el año 2006. Lo que pasa es que hace 2 semanas el Ministerio del Trabajo saca la resolución mediante la cual dispone cómo deben ser el funcionamiento de los comités de convivencia laboral. Que recordemos, ese comité de convivencia laboral es completamente diferente al comité que se propone crear a partir de una queja de acoso sexual, ¿sí? Recordemos entonces que cuando se habla de una queja de acoso laboral, la misma puede ser conciliada
la queja de acoso sexual no puede ser conciliada y esta segunda exige del empleador que se cree toda una ruta a efectos de que la persona que se presume víctima pues sepa cómo va a enfrentar el proceso judicial, digamos, cuando se trata de que debe poner primero la queja en la fiscalía y paralelamente también pues deberá poner la queja obviamente ante su empleador, quien deberá evitar una revictimización. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que acabo de conversarles, en nuestra jurisprudencia, en nuestra ley, hoy existen 8 fueros de estabilidad laboral reforzada, diferentes todos. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a ser los jueces laborales para darle efectividad al artículo 300 de la ley 2452 del 2025? Resulta que este artículo establece que todos los fueros de estabilidad van a tener el procedimiento preferente y sumario al que nos remite o al que nos refiere el artículo 292 del nuevo Código Procesal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué solución le vamos a dar a los jueces laborales? ¿Será que se van a quedar solos estos jueces laborales intentando solucionar todos estos fueros? Como lo decía ahorita el doctor Edgar David, principalmente estos fueros se resolvían vía acción de tutela. Hoy, muy seguramente los jueces, ¿qué van a decir? Oiga, usted tiene un procedimiento preferente y sumario. Yo vía acción de tutela, no le puedo resolver su asunto. Entonces, ¿qué va a pasar con esos jueces laborales? Hasta donde yo sé, realmente no se hizo ningún estudio y no se ha hecho ninguna acción de choque a efectos de que estos jueces laborales pues puedan resolver oportunamente estos asuntos de fuero de estabilidad laboral reforzada, porque finalmente lo que se pretende con darles un procedimiento preferente y sumario, pues es que el usuario tenga una respuesta pronta y efectiva. Pero si vamos a congestionar la justicia ordinaria con un proceso especial, ¿qué va a pasar? Entonces, no solo con el juez laboral, sino también con ese ciudadano que requiere por lo menos una medida pronta. Bueno, como han visto, lo que tratamos de hacer fue una generación de reflexiones críticas de lo planteado por la profesora Laura. Seguramente el viernes, en la franja de la tarde, que vienen todos los procesalistas, todos los jueces, juezas, magistrados, de pronto nos traigan alguna respuesta sobre la aplicación de esa necesaria regla que necesitamos establecer para no dejar en estado de indefensión y de vulneración a espera de la mora judicial una solución en este tipo de procesos tan importantes. Les agradecemos mucho el habernos acompañado en esta mesa. Formalmente creo que el cierre lo hace nuestro presentador, pero muchas gracias a ustedes